Segunda parte del audiolibro, en que se trata el capítulo número 1 del texto El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, de 1717 a 1810, escrita por el historiador Alfonso O. Múnera. El capítulo 1 ha sido titulado por el autor La Nueva Granada y el problema de la autoridad central. Primera parte. La organización político-administrativa de los territorios comprendidos en el Virreinato de la Nueva Granada, establecido en firme en el año de 1739, constituyó un caso extremo de debilidad de una autoridad central, de ausencia de cohesión interna y de fragmentación regional a lo largo del periodo colonial. Al estallar la crisis final del imperio, el virreinato era apenas una entidad política en vías de consolidación. Su formación era relativamente reciente y no exenta de obstáculos graves que actuaban poderosamente en contra de su estabilidad. El estudio de este aspecto clave de su historia es esencial para comprender el carácter de los acontecimientos que se desencadenaron en la Nueva Granada como consecuencia de la crisis política del imperio en los inicios del siglo XIX. Desde mediados del siglo XVI hasta 1739, el inmenso territorio que a partir de esta última fecha constituiría el nuevo virreinato de la Nueva Granada estuvo bajo la jurisdicción del Perú. Lo anterior no pasaba de ser una formalidad, una manera de resolver la corona el problema de la administración de unos territorios que por su pobreza no permitían la creación de un virreinato propio. Para el ejercicio de la autoridad, que no tenía forma de materializarse desde Lima, por efectos de las grandes distancias y el pésimo estado de las comunicaciones, España estableció allí un complicado sistema de gobierno que tenía como ejes centrales a las presidencias de Santa Fe y de Quito, a las reales audiencias de Nueva Granada, Quito y Panamá, sujetas al virrey del Perú, y a los gobernadores capitanes, generales, en las provincias más importantes, dependientes de las reales audiencias. En la práctica, las mencionadas presidencias y audiencias ejercían sus funciones con absoluta autonomía del virrey del Perú y su comunicación era directa con el rey y los organismos centrales de la corona. Cosa parecida sucedía, aunque en menor proporción, en el interior de las audiencias. Los gobernadores capitanes generales de las provincias asumían una independencia en el manejo de sus asuntos que tendía frecuentemente a desconocer la autoridad de los oidores y a resolver sus asuntos directamente con la metrópoli. Naturalmente, en la vida diaria de estas colonias era imposible establecer desde Madrid algún tipo de control real sobre los anteriores funcionarios. Este complicado sistema, que pareció reflejar mejor que ningún otro las realidades del dominio colonial de España sobre América y que aparentemente fue exitoso en proveer la estabilidad política simbolizada en la sumisión de las colonias, promovió también una cultura que tenía como rasgo dominante el permanente conflicto entre las distintas instancias administrativas y una relativa anarquía en la toma de las decisiones. La aceptación de la autoridad del rey estaba mediatizada por un complejo y ambiguo sistema de jurisdicciones y tradiciones políticas que hacían del funcionario local una autoridad que negaba cualquier otro tipo de poder establecido sobre él en territorio americano. En 1734, el intendente general Bartolomé Tienda de Cuervo entendió mejor que nadie la esencia de la política interna de la Nueva Granada. Abro comillas. Cada gobernador en su distrito, cierro comillas, dice, abro comillas, sea o no la jurisdicción grande con el carácter de capitán general, es absoluto y no conoce superioridad en otro para corregir sus yerros, cierro comillas. Cita, voy a hablar de esta cita a pie de página. Memorias del intendente don Bartolomé Tienda de Cuervo sobre el estado de Nueva Granada y conveniencia de restablecer el virreinato, 1734. Es citada esas memorias en el texto El Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII de José María Rivas Groth. Vuelvo al texto. Francisco Silvestre, fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe, refiriéndose a los conflictos entre las distintas autoridades anteriores a la creación del virreinato, repetía con toda claridad, comillas, cada gobernador era un capitán general en su provincia, que se creía independiente, cierro comillas. Está citando de Francisco Silvestre los apuntes reservados particulares y generales del estado actual del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, escrito por el autor Francisco Silvestre en 1789,
y que aparece citado en el texto compilado por Germán Colmenares, Relaciones e Informes de los Gobernantes de la Nueva Granada, el volumen 2 de las ediciones del Banco de la República de 1989. Vuelvo al texto. Probablemente en ninguna otra parte de Hispanoamérica tuvo esta anarquía manifestaciones más extremas que en el territorio de la actual Colombia. La comprobada imposibilidad de ejercer control alguno desde Lima sobre estas vastas extensiones y los crecientes conflictos entre los presidentes y las audiencias de Quito y Santa Fe, y entre estas y los gobernadores de las provincias, actuaron como una de las causas principales de la decisión de separar las audiencias de Quito, Santa Fe y Panamá de la jurisdicción del Perú, para conformar con ellas un nuevo virreinato. Una cita importante, cita a pie de página. Francisco Silvestre, fiscal de la Real Audiencia, consideró que el establecimiento de una autoridad central fuerte fue la razón principal para crear el virreinato de la Nueva Granada. Cita un ibid del texto ya citado de Francisco Silvestre. También dice en ese pie de página el autor Múnera, dice: además, la cédula real de 1717, que creó el nuevo virreinato, se refirió expresamente a la necesidad de una autoridad central para poner fin a los conflictos regionales. Él cita la Real Cédula de 1719, que aparece citada en Rivas Groot, el nuevo reino de Granada en el siglo XVIII. Vuelvo al texto. Lo anterior se acomodaba a uno de los objetivos centrales de la nueva política borbónica, cual era precisar el de dotar a sus colonias americanas de mecanismos de poder y de administración que permitieran una mayor eficiencia en el manejo de sus rentas y de su productividad económica. Segundo apartado del capítulo 1. El primer intento por establecer el virreinato de la Nueva Granada en 1717 y su rápida supresión en 1723 constituyen un claro ejemplo de las insuperables dificultades que se abrían al paso de los funcionarios españoles para imponer una autoridad central en estos territorios. La principal razón esgrimida por Madrid para disolver el virreinato después de solo 6 años de entrar en vigencia fue su excesivo costo en relación con la generalizada pobreza de la región. Todo parece indicar, sin embargo, que la supresión del virreinato de la Nueva Granada ocurrió principalmente por la imposibilidad del virrey para ejercer su autoridad sobre los gobernadores de provincia, especialmente sobre el de Cartagena. De acuerdo con el informe que el intendente general Bartolomé Tienda de Cuervo presentó al rey en 1734, los gobernadores de las provincias marítimas no aceptaron la autoridad del nuevo virrey y con sus acciones llevaron su gobierno al fracaso. Restablecido el virreinato de la Nueva Granada en 1739, se escogió como sede de su gobierno a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. La audiencia de Panamá pasó de la jurisdicción de Lima a la de la Nueva Granada. Para efectos prácticos, Quito mantuvo su autonomía, tal y como la habían mantenido durante los últimos siglos bajo el dominio del Perú, de modo que la autoridad de los virreyes de la Nueva Granada se redujo desde el principio a los límites de la audiencia del mismo nombre. Cita a pie de página. Mediante la cédula real de 1717 se intentó subordinar Quito a Santa Fe y Panamá a Lima, sin éxito. Dicha cédula ordenó la supresión de las audiencias de Quito y Panamá. Por ende, vuelvo al texto. No obstante, factores de orden natural e histórico volvieron en extremo difícil el ejercicio de su poder más allá de las provincias situadas en el oriente de los Andes. El resto de estas, en particular Cartagena, Popayán y Antioquia, tendían de manera natural a funcionar como entidades autónomas, muchas veces en conflicto con la autoridad del virrey y de la audiencia. Por encima de las nociones expresadas en un orden administrativo, el relativo aislamiento de autonomía de las regiones, acompañado de la ineficiencia de las autoridades centrales, fue quizás la característica más notoria de la organización colonial de la Nueva Granada. En su configuración, la geografía, al lado de otros aspectos, jugó un papel esencial. El espacio geográfico de la Nueva Granada no solo influyó poderosamente en el establecimiento inicial de incipientes núcleos urbanos, sino que condicionó el carácter de los cambios y desarrollos de los tipos de sociedades establecidos en sus diferentes regiones. 2/3 de la difícil topografía de la Nueva Granada estaban constituidos por la extensa selva amazónica y los llanos orientales, de muy difícil penetración con los medios disponibles por la sociedad colonial y además muy despoblados y carentes de metales preciosos. El otro tercio, al oeste de los Andes,
dominado en su mayor parte por las tres cadenas en que se dividía su sistema montañoso, dio asiento a las principales culturas indígenas, esparcidas de sur a norte en los altiplanos de las cordilleras y en los grandes valles que formaban entre las montañas sus caudalosos ríos, sobre todo el Magdalena y el Cauca. En la búsqueda de oro y plata y de mano de obra para trabajar las minas, los aluviones de los ríos y la tierra para proveerse de alimentos, los españoles fundaron ciudades y pueblos en el seno mismo de las cordilleras, en la profundidad de los valles tropicales, en las llanuras de la costa caribe, separados unos de otros muchas veces por enormes distancias y por barreras insalvables de montañas. En un proceso lento de colonización que tuvo mucho de espontáneo, pequeños grupos de hombres contra la decidida oposición de los pueblos indígenas en algunas de sus grandes áreas, constreñidos por la ausencia de una tecnología avanzada y los enormes obstáculos de la geografía, crearon a lo largo de más de 2 siglos asentamientos estables, en los cuales una intensa mezcla de razas y de diversidad de ocupaciones produjo una clara diferenciación social por regiones relativamente incomunicadas entre sí. 4 de estas grandes regiones daban albergue a más del 90% de la población de la Nueva Granada a finales de la colonia, separadas en dos grandes sistemas, claramente diferenciados. El sistema dominado por los Andes, el cual se extiende a lo largo del territorio desde su entrada al sur en la provincia de Popayán, y el de las costas, Caribe al norte y Pacífico al occidente. Las abruptas separaciones creadas por la división de los Andes en 3 cordilleras determinó de modo natural el establecimiento de regiones relativamente autosuficientes. La presencia de asentamientos indígenas pacíficos y relativamente fáciles de usar como mano de obra, la existencia de metales preciosos abundantes, la mayor benignidad del clima y fertilidad de los suelos para la agricultura fueron los factores que, separados unos o unidos entre sí, determinaron que en las zonas más difíciles de comunicación con el mundo desarrollado del Atlántico, o sea, en las zonas montañosas de los Andes, se concentraran el mayor número de pobladores españoles y de población en general. 3 de las 4 grandes regiones en las que se asentaba la mayoría de la población estaban situadas en las cordilleras de los Andes. La primera y la más importante, cuyo centro ocupó el antiguo país de los Chibchas, se extendió por la cordillera oriental. A finales del periodo colonial comprendía las provincias de Santa Fe y Tunja, además de las de Girón, Neiva y Pamplona. Distinguía a esta región el hecho de ser la más densamente poblada de la Nueva Granada, su casi total ausencia de explotación de minerales, su alta producción de textiles mediante un sistema de artesanía doméstica y su abundante y variada agricultura. Sus numerosos pueblos, situados a diferentes grados de altitud, desde las cimas hasta los valles tropicales de la cordillera, permitían el cultivo de productos tan variados como el trigo y la papa, el algodón y la caña de azúcar. Santa Fe de Bogotá era la ciudad más importante de la región oriental, sede de la Real Audiencia y posteriormente el Virreinato. Concentraba en ella los principales organismos de gobierno. Con una población superior a 20.000 habitantes, era el centro urbano más grande de la Nueva Granada. La mayor parte de su población estaba compuesta por indígenas y mestizos, pero en ella residía también el núcleo de pobladores blancos más extenso. Además de albergar la burocracia más numerosa, Santa Fe era el centro de residencia de uno de los grupos de comerciantes y de hacendados más poderosos del virreinato, lo que les permitía controlar buena parte del escaso comercio interregional de las provincias andinas. Una cita a pie de página que quiero mencionar. No existe todavía un trabajo mayor sobre Santa Fe de Bogotá y su papel como capital de la Nueva Granada. Breves descripciones en este sentido sobre la ciudad colonial y la provincia de Santa Fe se encuentran en Francisco Silvestre, que ya fue citado, también en Luis Ospina Vázquez, que también fue citado, en Jaime Jaramillo Uribe, que también fue citado. Dice además en este pie de página: un estudio más completo de la sociedad del siglo XVIII aparece en Julián Vargas Lesmes, La Sociedad de Santa Fe Colonial, publicado por CINED en 1990. Sobre la provincia de Santa Fe, el mejor trabajo sigue siendo Juan Villamarín, que está citado en inglés y paso por alto. Voy de nuevo al texto. En segundo orden de importancia se encontraba Tunja, centro de la provincia más densamente poblada de la Nueva Granada. Aunque en la segunda mitad del siglo XVIII entró en una especie de decadencia, seguía siendo el eje de una rica producción agrícola, en especial de trigo y papa. Al norte de Bogotá se hallaban los poblados de Vélez, Socorro y Pamplona. Vélez era una importante ciudad comercial de tierra templada en cuya zona de influencia se cultivaba caña de azúcar, tabaco y algodón. El Socorro se destacaba por su abundante producción de textiles y por ser uno de los pueblos más prósperos de fines de la colonia.
Pamplona, situada en las tierras frías del extremo norte de la cordillera, funcionaba como centro político y administrativo de una extensa área agrícola en los valles de Cúcuta, productora de cacao y azúcar. Esta faja oriental reunía dos características principales. En primer lugar, tenía el mayor número de habitantes de la Nueva Granada, por lo menos el 60% de la población total registrada en el censo de entre 1778 y 1780, y era la única región densamente poblada en la colonia. En segundo lugar, desde los tiempos prehispánicos la cordillera oriental constituía una, abro comillas, gran zona de tránsito, parte de un camino inmenso, cierro comillas, que unía el norte con el sur de América, lo cual significaba que la comunicación era relativamente más fácil entre sus distintos puntos comparada con otras zonas del virreinato. La segunda gran región, cuyo centro se localizaba al sur de la cordillera occidental, comprendía la meseta de clima templado de Popayán, el valle tropical del Cauca, el valle cálido del Patía y las tierras frías de Pasto. Separada hacia el sur de la faja oriental por tierras de casi imposible tránsito, por lo fragosas y en partes semidesiertas, y a todo lo largo de su extensión por la infranqueable muralla en que se convertía la cordillera central, esta región daba asiento a las importantes ciudades de Popayán y Cali. La primera era el centro administrativo y económico de la región, con grandes latifundios ganaderos y explotaciones agrícolas de cacao y caña de mediana importancia. Ejercía un fuerte control sobre las muy importantes zonas mineras del siglo XVIII localizadas en la provincia del Chocó. La de Popayán fue, al lado de la de Cartagena, una de las sociedades esclavistas más poderosas del virreinato. Por otra parte, Cali adquirió gran importancia a comienzos del siglo XVI, debido a un intenso comercio con Panamá y Guayaquil a través del puerto de Buenaventura, en el siglo XVIII, al convertirse en centro social y económico de los grandes hacendados esclavistas del Valle del Cauca. La situación administrativa de esta región fue muy complicada y ambigua hasta finales de la colonia. Formalmente perteneciente a la Audiencia de Quito, tenía parte de su territorio bajo los controles de la Audiencia de Santa Fe y en aspectos tan importantes como el del control fiscal de la minería, fue objeto de permanentes conflictos entre las dos audiencias. Dominada por las montañas de las cordilleras central y occidental, la última de estas grandes regiones andinas daba asiento a la provincia de Antioquia. Su terreno habitable estaba fragmentado en una serie de valles separados los unos de los otros por grandes elevaciones. Para finales del siglo XVIII, sobre sus mesetas de clima templado, se habían desarrollado sus poblaciones más importantes: Santa Fe de Antioquia, Medellín, Río Negro y Santa Rosa de Osos. Basado su progreso en la explotación del oro y en un comercio relativamente intenso, desarrolló una actividad agrícola que, a diferencia de la costa y Popayán, no estuvo dominada por la presencia de grandes haciendas trabajadas por mano de obra servil o semiservil. En Antioquia, al lado de la ciencia, tuvo lugar un crecimiento importante de la pequeña y mediana producción. La extremada incomunicación de su territorio trajo consigo un crecimiento poblacional muy pequeño hasta fines del siglo XVIII y una notable tendencia a encerrarse en una sociedad relativamente autosuficiente. Al norte de Antioquia y separada de ella por una extensa y abrupta selva se encontraba la región del Caribe, casi toda conformada por las tierras llanas del litoral. El recorrido final del río Magdalena la dividía en dos grandes provincias, Cartagena y Santa Marta. Región extensa y escasamente poblada, presentaba una vida institucional poco organizada, una población muy dispersa, un desarrollo urbano reducido y una economía poco formalizada. En contraste, poseía los puertos marítimos comerciales más importantes, Cartagena y Santa Marta, y Amonpós de Loba, uno de los centros comerciales de mayor movimiento y punto de unión del Caribe con el interior, lo que les imprimió a sus habitantes, sobre todo a los de sus puertos, rasgos particulares que los diferenciaban del resto del país: una acentuada vocación a cultivar la relación con el exterior y una visión más cosmopolita. El comercio, legal e ilegal, constituyó su actividad principal, además de ser, sobre todo en el siglo XVIII, importante zona de explotación ganadera y agrícola. El intenso tráfico de esclavos por sus costas y el consecuente desarrollo de grandes propiedades trabajadas con mano de obra esclava contribuyó a definir su imagen de sociedad esclavista, en donde lo negro fue un elemento esencial de su personalidad, pero a diferencia de la faja oriental, que funcionaba desde tiempos inmemoriales como un gran camino, el territorio interior del Caribe, abundante en selvas, pantanos y ciénagas, era poco transitable hasta bien entrada la colonia. Tal como mencionamos antes, además de estas cuatro grandes regiones,
en las que se concentraba la gran mayoría de la población, 2/3 del territorio de la Nueva Granada estaban comprendidos por los llanos orientales y las selvas amazónicas. En los primeros, los españoles se establecieron durante la colonia de la provincia de los Llanos. La penetración de los colonizadores, sin embargo, no llegó a las selvas amazónicas, las cuales siguieron habitadas hasta bien entrada la República por grupos relativamente dispersos de indígenas. En las llanuras orientales la colonización se concentró en los territorios de Casanare y Arauca y en mucho menor medida en San Martín. Los obstáculos de la naturaleza y la presencia de tribus indígenas dispuestas a defender su territorio imposibilitaron una penetración masiva en esta extensa área, aunque hay que anotar que a pesar de su muy reducida densidad demográfica, en los llanos de Casanare y de Arauca tuvo lugar a finales del siglo XVIII una próspera economía agrícola y ganadera emprendida por las órdenes religiosas, especialmente la de los jesuitas. Al lado de lo anterior se estableció un comercio regular con Boyacá y Santa Fe, todo lo cual trajo consigo el establecimiento de pequeños poblados de españoles y mestizos. Por último, la costa pacífica, situada en el litoral occidental del virreinato, daba asiento a la provincia del Chocó. Su importancia residía exclusivamente en la producción de oro, que llegó a ser la más importante de la Nueva Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los rigores de su clima ecuatorial desestimularon el crecimiento de la población, al igual que el impulso a actividades económicas como la agricultura y el comercio. Además, por el hecho de ser zona fronteriza y minera, estaba sujeta a una serie de limitaciones impuestas por la corona, tales como la clausura de la navegación comercial por el atrato. Su escasa población estaba casi toda integrada por negros, esclavos e indígenas. A pesar de su riqueza aurífera, el Chocó no llegó a desarrollar poblaciones de tamaño considerable durante la época colonial. Apartado tercero del capítulo primero. Al mismo tiempo que la geografía ejercía una influencia preponderante en la conformación de la Nueva Granada como un hábitat dividido en zonas relativamente aisladas, factores de orden económico y social le imprimían una distinción racial a las regiones, haciendo de ellas geografías culturales diferenciadas. El antropólogo Peter Wade ha llamado a este proceso la, comillas, regionalización de la raza en Colombia, cierro comillas. Ha habido consenso en la historiografía colombiana al destacar que para 1770 la Nueva Granada se diferenciaba notablemente de las sociedades andinas de Quito y Perú en el dinámico crecimiento de la población mestiza y en la reducida presencia del elemento indígena. Tal unanimidad de criterio ha llevado al uso indiscriminado y sin cuestionamientos de ninguna especie del único censo general de población que tenemos del virreinato, realizada entre los años 1778 y 1780. Según dicho censo, la población indígena no excedía el 20% de la población total, mientras que la de, abro comillas, libres de todos los colores, cierro comillas, era alrededor del 46%. La abundancia de mano de obra indígena en la región oriental, su relativa inexistencia en la costa del Caribe, las necesidades de mano de obra esclava para las minas del Pacífico y Antioquia, la catástrofe demográfica de la población nativa, los patrones de migración de los españoles, la influencia del clima y la dificultad de las comunicaciones, las valoraciones culturales en boga sobre la fuerza de trabajo indígena y negra, el hecho de ser Cartagena la principal factoría de esclavos en las colonias hispanas durante los siglos XVI y XVII, fueron todos elementos claves que condicionaron la forma que tomó el proceso de mezcla de la población en las distintas regiones. Mientras que en las costas Caribe y Pacífica el elemento negro jugó un papel definitorio en la conformación de la población mestiza, al mismo tiempo que la población negra se mantuvo en un número importante, en la región de los Andes orientales el mestizaje indio-blanco, conjuntamente con la presencia de núcleos numerosos de indígenas, definió su personalidad. En Antioquia, a pesar de tener un número grande de esclavos, la preponderancia de población blanca redujo notablemente la influencia del elemento negro. En el proceso de construirse imágenes de sí mismas, a pesar de que en las costas del Caribe y del Pacífico había una población indígena relativamente grande, las tierras de los litorales se identificaron como de negros y mulatos en contraposición con el interior andino. Apartado cuarto del capítulo 1. Los patrones regionales de asentamiento de la mano de obra negra, indígena y de los pobladores españoles, lo mismo que las imágenes que se construyeron de cada una de las regiones, se cimentaron con el tiempo por la relativa ausencia de comunicaciones que limitaban la movilidad de los hombres a un radio de acción muy pequeño. En la Nueva Granada de finales del siglo XVIII los medios de comunicación se encontraban en sus formas más rudimentarias y poco había cambiado desde los años iniciales de la conquista. En la generalidad de los casos, los españoles y posteriormente la sociedad criolla siguieron haciendo uso de los caminos y ríos utilizados por los nativos.
Al igual que en el pasado, los medios de transporte por tierra seguían siendo las mulas y los hombres mismos, los tamemes, y por agua, las canoas y los champanes. Pocas mejoras e innovaciones dignas de mencionarse tomaron forma durante la colonia. Quizás la más importante, destinada a comunicar a Cartagena con el río Magdalena, fue la construcción del canal del dique. Sin embargo, este fue más el tiempo que estuvo cerrado que el que prestó servicio al comercio de hombres y mercancías. A diferencia de otras colonias de América, no se avanzó casi nada en la construcción de puentes, y pequeños progresos como el uso del carro de ruedas no se generalizarían como medio de transporte interregional hasta bien entrada la República. En realidad, la mayoría de los caminos importantes de la región andina difícilmente permitían el paso de las mulas. En un territorio donde la naturaleza se imponía sobre sus habitantes en forma dramática, la rápida extinción de la población indígena y el lento y muy escaso crecimiento de la sociedad criolla produjeron en zonas enteras la desaparición de las vías construidas por los nativos, cubiertas de nuevo por la selva. Dos ejemplos son suficientes para ilustrar este punto. En áreas como la del rico Valle del Sinú, en las llanuras del Caribe, un sistema de canales construidos por los indios zenúes, obra de admirable ingeniería hidráulica que permitía el cultivo de cientos de miles de hectáreas en medio de un gran equilibrio ecológico, se perdió por completo con el hundimiento de la civilización que le había dado sentido. En su lugar, los españoles heredarían una extensa zona de tierra anegadiza e intransitable durante la mayor parte del año. Por otro lado, las selvas que separaron durante la colonia el Caribe del interior no parecen haber existido de la misma manera en tiempos prehispánicos. Nada cimentó tanto los sentimientos de autonomía regional, ni dificultó tanto el ejercicio de la autoridad central en la Nueva Granada como la tragedia que significaba comunicarse con Santa Fe o Bogotá desde cualquier punto importante de las otras regiones del virreinato. Edificada en el corazón misma de los Andes orientales, en una extensa sabana rodeada de montañas y a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar, la sede del virrey y de la Real Audiencia se encontraba a 1.154 kilómetros de Cartagena, puerto marítimo y plaza fuerte del virreinato y único punto de contacto legalmente establecido con el mundo exterior. Más importante que la cantidad de kilómetros por recorrer eran las precarias condiciones de su recorrido. A juzgar por los relatos de funcionarios y viajeros, este viaje de la costa caribe a los Andes era una pesadilla. Cita a pie de página. Las mejores descripciones del viaje Cartagena-Santa Fe de Bogotá se encuentran en los diarios de los funcionarios y viajeros que hicieron dicha travesía durante las primeras décadas del siglo XIX. Vuelvo al texto. El funcionario o comerciante que llegaba a Cartagena de Europa después de atravesar el Atlántico en un viaje relativamente tranquilo, que solía durar poco más de un mes, o que venía de Cuba o de Jamaica, travesía que tomaba menos de una semana, tenía que enfrentarse a la odisea que significaba subir hasta los Andes. En condiciones ideales el viaje duraba 40 días, pero era muy común que debido a la infinidad de obstáculos y dificultades tomase mucho más. 3 etapas en extremo dolorosas tenía que vencer el viajero, y si este era un comerciante cargado de mercancías, pronto se enteraba de los innumerables riesgos por los que atravesaría su fortuna. El primer trayecto tenía como objetivo el puerto ribereño de Mompox, al sur de la provincia de Cartagena. La vía más fácil era la de ir por el canal del dique hasta Barranca y de allí por tierra hasta Mompox. Pero como el canal casi nunca estaba disponible, había que subir por mar abierto hasta Bocas de Ceniza, en las inmediaciones de Barranquilla, para luego bajar por el río hasta Mompox. En condiciones normales, es decir, si no había dificultades con la entrada a Bocas de Ceniza, esta primera parte duraba cerca de 14 días. Alcanzado Mompox, el viajero tenía que remontar el río contra la corriente hasta llegar al puerto de Honda, en tierras del interior. Esta segunda etapa, en condiciones ideales, duraba 22 días. Sin embargo, en ella cualquier cosa podía ocurrir. Podía suceder que en los meses de invierno el río, por las subidas del caudal, fuese innavegable, motivo por el cual el viajero tenía que llenarse de paciencia y esperar en Cartagena o Mompox a que se diesen las lluvias. O por el contrario, una prolongada sequía podía reducir el caudal, de modo que en una operación lenta, que duraba días enteros, los bogas tiraban literalmente de las primitivas embarcaciones desde las orillas.
También solía pasar con alguna frecuencia que los bogas, después de iniciado el viaje, abandonasen el champán o la canoa, y entonces había que esperar en cualquier pueblito perdido de la ribera la contratación de nuevos trabajadores. Por último, sin ser lo menos importante, el viajero estaba expuesto a las incomodidades más terribles, al ataque inclemente de nubes de mosquitos, a picaduras de toda clase de insectos y a mordeduras de serpientes. Cuando al final lograba llegar a Honda y suspiraba aliviado por haber dejado atrás las inclemencias del clima y de la travesía del río, lo esperaba la subida casi vertical de los Andes para poder alcanzar las sabanas de Santa Fe. A pesar de que eran solo 60 kilómetros, para recorrerlos se necesitaban con frecuencia hasta 6 días, en los cuales el terror podía llegar a extremos no imaginados, a lomo de mula, bordeando precipicios de abismos sin fin. La comunicación de la sede de los virreyes con Popayán y Antioquia era también en extremo precaria. El visitador Francisco Silvestre, en el relato de su visita a la provincia antioqueña de 1775, cuenta el profundo horror que le produjo el tránsito por los estrechos caminos de las montañas. El viaje de Santa Fe a Medellín podía durar meses, dependiendo de las lluvias, del estado de los caminos y de los ríos. No menos terribles eran los caminos del Quindío y Guanacos, que comunicaban la capital con Popayán. El primero fue descrito por el barón de Humboldt, quien lo atravesó en 1801. Cita al barón de Humboldt. La montaña de Quindío está considerada como el paso más penoso que tiene la cordillera de los Andes. Es un bosque espeso, completamente deshabitado, que en la estación más favorable solo se puede atravesar en 10 o 12 días. No se encuentra ninguna cabaña, ni ningún medio de subsistencia. En todas las épocas del año los viajeros se aprovisionan para un mes, pues sucede con frecuencia que debido al deshielo y a la crecida súbita de los torrentes, se quedan aislados sin poder bajar a Cartago ni a Ibagué. El punto más elevado por donde pasa el camino, la garita del páramo, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sobre el segundo, otro distinguido viajero francés escribió, de nuevo se cita al viajero: en Santa Fe se me hizo una descripción aterradora del Guanacos, pero no exageraron. Cuando viajé por el Socorro creí haber recorrido los peores caminos. Aquello no era nada. Los de aquí no presentaban el aspecto espantoso de las rocas del Huacha, pero las dificultades que ofrecía no eran menos terribles. De nuevo al autor de El fracaso de la nación. Alrededor de 20 días era lo menos que tomaba hacer el difícil recorrido de Santa Fe a Popayán. Por otro lado, el transporte de mercancías desde Cartagena a Popayán podía tomar 90 días y a Medellín 52 en las mejores circunstancias. Apartado quinto del capítulo 1. El capítulo 1 es el problema de la autoridad central. Apartado quinto. Fragmentado el territorio de la Nueva Granada por obra de la naturaleza y aisladas sus provincias por el pésimo estado de las comunicaciones, los esfuerzos de los virreyes ilustrados por imponer su autoridad y una administración central que promoviera un mayor progreso chocaron además con la absoluta falta de recursos fiscales como consecuencia del estado de miseria en que se encontraba la economía del virreinato. En 1729, en su informe al rey, el presidente de la Audiencia de la Nueva Granada hacía referencia a su llegada al nuevo reino con las siguientes palabras, abro comillas: hállele, Señor, en la última desolación, los vecinos principales y nobles retirados del lugar, los comercios casi ociosos, vacos los oficios de la República, todos abatidos y en una lamentable pobreza. Se cierra comillas. Está a pie de página, dice el autor, dice Antonio Manso, relación hecha por el mariscal de campo, don Antonio Manso, como presidente de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, sobre su estado y necesidades en el año de 1729, citado por Germán Colmenares como compilador de Relaciones e Informes de los Gobernantes, el volumen 1, la página 27. Vuelvo al texto. Comentarios parecidos que resaltan el atraso de la Nueva Granada se encuentran en casi todas las relaciones de mando de los virreyes a lo largo del siglo XVIII. Todo parece indicar que la principal característica de esa extensa área del Imperio Español era la de ser una de las más atrasadas. 10 años después de que el presidente Manso escribiera tan melancólica descripción, la corona intentó resolver el problema de la autoridad en esos territorios otorgándoles el rango de virreinato. Al hacer lo anterior, los funcionarios de Madrid
Tenían en mente superar el lamentable subdesarrollo de la Nueva Granada y cortar el escandaloso contrabando en sus costas caribeñas para fortalecer sus ingresos y la seguridad exterior de América del Sur. El comercio ilegal fue uno de los factores claves en determinar las políticas de la colonia hacia el nuevo virreinato. Madrid lo consideró como la causa principal de las dos características negativas más sobresalientes de la Nueva Granada, su permanente escasez de recursos económicos y la debilidad de sus defensas. En la segunda mitad del siglo XVIII, la política borbónica enfatizó la necesidad de adelantar en sus colonias de América reformas fiscales y económicas para obtener un mayor control sobre el imperio, fortalecer la economía metropolitana y pagar con las ganancias de las colonias americanas las costosas reformas militares que se requerían para ponerle freno a la creciente amenaza de Inglaterra. En la Nueva Granada, sin embargo, la reforma fue un fracaso. No logró acabar ni disminuir siquiera el contrabando y tampoco incrementó significativamente el volumen del comercio legal. Entre 1782 y 1796, las exportaciones legales de la Nueva Granada a España fueron las más pequeñas del imperio, solamente el 3.2% de la exportación total americana a España. Y esto a pesar del enorme territorio del virreinato, de más de un millón de kilómetros cuadrados, y de su población de más de 1 millón de habitantes. Las reformas borbónicas también fracasaron al no poder fortalecer la producción interna, cuyos impuestos estaban destinados a cubrir los gastos militares. Por el contrario, aún a finales del siglo XVIII la Nueva Granada seguía siendo incapaz de sostener financieramente y continuaba recibiendo un, abro comillas, situado, cierro comillas, de 100.000 pesos de Nueva España para pagar la flotilla de guardacostas de Cartagena. A pesar de ser una de las áreas con mayor producción de oro en el mundo, su impacto sobre las finanzas reales de la Nueva Granada no fue significativo. Voy a una cita de pie de página. De acuerdo a Abel Cruz Santos, la Nueva Granada contribuyó en una gran parte a la producción mundial de oro a lo largo de la colonia, 17.91% en el siglo XVI, 39.1% en el siglo XVII y 24.69% en el siglo XVIII. Es una cita, es un extracto, una información extractada de Abel Cruz Santos, el texto Economía y Hacienda Pública, que se encuentra en Historia Extensa de Colombia, el volumen 15. Bueno, vuelvo al texto. En 1776 el virrey Guirior se quejaba de que el oro que se extraía tenía que ser inmediatamente enviado a la costa para pagar las mercancías provenientes de Europa. Aunque al final de la centuria la exportación de productos agrícolas tuvo algún incremento, especialmente algodón, cacao, cueros, quinas y palo de brasilete, el comercio legal de ultramar estuvo abrumadoramente dominado por el oro. En 1804 José Ignacio de Pombo señalaba que el oro equivalía al 85% del comercio de exportación de la Nueva Granada. Sin embargo, los ingresos fiscales derivados de la producción del oro fueron insignificantes, a pesar de todos los esfuerzos por controlar la salida clandestina de este metal, que habían llevado al virtual cierre de casi todos los caminos y ríos que facilitaban la comunicación con el exterior. Los monopolios reales de aguardiente y tabaco fueron las fuentes más importantes de los ingresos virreinales a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre 1767 y 1777, las rentas del aguardiente y del tabaco produjeron cerca de la mitad de los ingresos totales. No obstante, y a pesar de los esfuerzos puestos en su reglamentación, durante este periodo el producto anual por concepto de los monopolios reales no llegó a los 300.000 pesos y los ingresos totales de la corona no alcanzaron la suma de 800.000 pesos, lo cual constituye el reflejo más claro de la pobreza del virreinato. El pequeño volumen del comercio ultramarino de la Nueva Granada tuvo una estrecha conexión con su escaso desarrollo productivo y con el atraso de sus comunicaciones. En el contexto de semejante estrechez económica y del predominio de una política monopolística, los virreyes reformistas mostraron una tendencia proveniente de las ideas fisiocráticas, entonces en boga, a fortalecer la agricultura del interior para promover el progreso del país. En 1776 el virrey Guirior señaló el predominio del latifundio improductivo y la creciente conversión de las tierras en bienes de manos muertas como factores claves de la miseria rural. Guirior llegó a proponerle a la corona que se tomaran medidas para una reforma agraria radical que distribuyera los latifundios improductivos entre los campesinos sin tierra. Pensaba que tales medidas podían estimular la agricultura y reducir la terrible miseria del país, pero nada funcionó.
La proverbial pobreza de la Nueva Granada era tal a principios del siglo XIX que el ilustrado José Ignacio de Pombo se permitía comparar con amargura su situación con la de las pequeñas islas del Caribe de la siguiente manera. Mientras Santo Domingo, con solo 300.000 habitantes, exportaba 40 millones de pesos anuales, Cuba, con 400.000 habitantes, exportaba 7 millones, y Jamaica, con 200.000 habitantes, exportaba 8 millones. La Nueva Granada, con un territorio mucho más grande que las tres islas juntas y con más del doble de la población, tenía un comercio exterior legal que a duras penas sobrepasaba los 3 millones de pesos. Esa es una cita del ilustrado José Ignacio de Pombo. Vuelvo al texto del autor del Fracaso de la Nación. La labor del Estado colonial en la Nueva Granada, por lo tanto, fue tan insignificante como la calidad de sus ingresos. Una lectura detenida de los informes de los virreyes de 1739 a 1810 impresiona por la casi absoluta ausencia de referencias a obras de desarrollo material. Sencillamente, el poco dinero que sobraba después del pago de la burocracia y de los gastos más imprescindibles estaba hipotecado en las obras de defensa y demás gastos militares de la importante plaza militar de Cartagena. La sociedad criolla y el gobierno central se encontraban a finales del siglo XVIII en una especie de callejón sin salida, agravada la situación por la profunda crisis del imperio. En la medida en que éste se envolvía cada vez más en las guerras europeas, menos capacidad tenía para sostener el régimen monopólico impuesto sobre la economía de sus colonias, y la Nueva Granada parecía extraviarse por los caminos de la ilegalidad ante la asfixia que suponían las restricciones de toda especie, provenientes de una autoridad central que no tenía cómo sostenerlas. El contrabando y los contrabandistas florecieron a lo largo de todo el reino. Más voluminoso y abierto en la costa caribe, lo hubo también por el occidente, por el oriente y el sur, es decir, por los 4 costados de la Nueva Granada. Apartado sexto del capítulo primero denominado El problema de la autoridad central. En el terreno de la cultura, la ausencia de vigor económico reforzó los viejos hábitos de la conquista, en especial el particularismo de las ciudades. La colonización del territorio colombiano tuvo de todo menos de planeación en su ejecución. A lo largo de los siglos XVI y XVII, la conquista de nuevos territorios había sido obra de los capitanes de guerra que desde los centros urbanos ya establecidos organizaban expediciones en busca del ansiado oro, expandiendo así sus fronteras. En este proceso de adueñamiento del territorio por parte del conquistador surgieron las jurisdicciones, como situaciones de hecho más que como concebidas por la razón y la ley. Esa es una cita, está citando a Germán Colmenares, Historia Económica y Social. Y por lo general el centro de esta jurisdicción lo constituía una ciudad. Pero esa ciudad cumplía una función más importante que la de ser la sede de los órganos de gobierno. Era por encima de todo el símbolo del poder, en particular de aquel que se ejercía sobre el resto de la provincia o de la región. De ahí su preeminencia y los celos con que era defendida. La miseria del reino y la languidez de su comercio fortalecieron el poder de estas capitales regionales o provinciales. Las enormes dificultades para el intercambio entre las regiones y la ausencia de una economía que lo estimulara trajeron como consecuencia que los hombres que habitaban en una región nacieran, vivieran y murieran sin salir de ella, y por lo tanto su única referencia concreta al poder fuese la gran ciudad instalada frente a ellos. Ella terminaba siendo el objeto de sus más profundas lealtades y la imagen de su identidad. Lo último resulta de una gran importancia porque es, como ya veremos al mirar en detalle la conformación de la región Caribe, lo único que explica que regiones que se caracterizaban por una gran diversidad terminaran siendo unificadas en la imagen de un recinto urbano más importante. Precisamente por el origen del poder de estas ciudades, cuyo último fundamento era la fuerza, sucedía que una vez que otros centros urbanos de la región adquirían importancia, estos últimos tendían casi naturalmente a conquistar su propia autonomía y a organizar su propio espacio de poder. Lo lamentable era que, como todo en el virreinato, la acumulación de recursos de las ciudades se mantenía en el mismo nivel de mediocridad, de modo que no había una ostensible y definitiva superación de unas por otras. Así había sido desde el descubrimiento mismo y nada había variado sustancialmente en la Nueva Granada como para que no siguiera siendo igual en el ocaso de la colonia. Desde finales del siglo XVI, Cartagena y Popayán empezaron a reclamar el reconocimiento oficial de sus autonomías ante Santa Fe,
En la región Caribe, Cartagena se impuso rápidamente sobre Santa Marta, lo cual esta última nunca le perdonó, y en el siglo XVIII Mompox buscó romper con la dependencia de Cartagena. En el sur, Cali empezó a buscar ostensiblemente su autonomía en relación con Popayán, mientras Buga hacía lo mismo con respecto a Cali. En Antioquia, Medellín se impuso sobre Santa Fe de Antioquia, y en la región oriental Tunja siempre defendió su autonomía, al mismo tiempo que villas prósperas de finales del siglo XVIII como Socorro luchaban también por lograr la autonomía frente a Santa Fe de Bogotá. En la víspera de los movimientos de independencia, la fragmentación regional de la Nueva Granada, contra la cual nada había podido, la voluntad centralizadora de los Borbones, en la víspera de los movimientos de independencia, la fragmentación regional de la Nueva Granada, contra la cual nada había podido la voluntad centralizadora de los Borbones, seguía siendo por obra de la naturaleza y de su historia la característica central de su organización social y el factor determinante de su cultura. Es el final, ahora mismo, del primer capítulo del texto El fracaso de la nación, escrito por Alfonso Múnera, región, clase y raza en el Caribe colombiano, texto del año de la primera edición, año 1998, audiolibro hecho por Viviana Delgado. Proseguiremos con el capítulo 2 en el siguiente apartado. Gracias.